Bien, digamos que esta es la secuencia que voy a abordar en estos 20 minutos. Voy a hacer una síntesis de cada apartado de la ponencia, lo que me he propuesto hacer. Tiene, digamos, estos 6 elementos. La contabilidad sintiente por las humanidades en exceso, las humanidades para pensar la contabilidad en sus aspectos normativos y técnicos. Buscar las humanidades por fuera del ámbito universitario. Hay que esperar menos las universidades para la contabilidad y mucho más para la persona contable. Y aceptar un compromiso serio con ella supone como exiliarse y recuperar lo cotidiano. El planteamiento de la ponencia es este. Existe un tipo de humanismo contable. Este humanismo excluye las ciencias humanas que se relacionan con el estudio de la norma, la técnica, la tecnología y la praxis. Así este humanismo contable es incompleto, es selectivo, es ad hoc. También existe un tipo de contabilidad humanista. Este tipo de contabilidad excluye los aspectos técnicos y normativos vinculados a las prácticas contables. Así esta contabilidad humanista es incompleta, selectiva y también así. Así las cosas, los actuales avances de investigación que enfatizan los aspectos sociales y humanos de la contabilidad lo hacen sin una referencia a dos componentes importantes: los aspectos filosóficos de la norma y la técnica, los aspectos personales y humanos de los agentes que operan con la norma y la técnica. Son estudios y avances incompletos a propósito. Se concluye, es importante trabajar sobre una teoría de la acción contable que permita unir estas expresiones, contabilidad social, crítica, sustentable, con Juan el contador social, crítico y sustentable. Los actuales desarrollos dan la espalda a la norma, a la técnica, a la tecnología, y a la persona contable, esta permanece oculta. La ponencia presenta esta discusión y otros aspectos relacionados con esta confianza dogmática entre humanismo y contabilidad. Bien, lo que haré entonces es como una síntesis de cada apartado. Los dogmas que se refiere el título de la ponencia son los siguientes. Hay tres tesis acá arriba que son las siguientes. Una educación contable sin formación humanista enfatiza el aspecto técnico. Así, esto provoca una conducta dócil ante los sistemas de acumulación y poder. Quizá el componente humanista sea una vía de escape hacia la libertad, la justicia, la igualdad, la autonomía. La mayor parte de los académicos que analizan esas relaciones suscriben A, B y C. Estos planteamientos han provocado unos dogmas como los siguientes. Las normas contables producen contadores sin pensamiento repetitivos. La técnica contable se aleja de la ciencia, se debe evitar. Las discusiones contables sin técnica y sin normas son las apropiadas para enfrentar al capitalismo. Y las ciencias humanas unidas a la contabilidad permiten discutir los problemas sociales, ambientales y la desigualdad. En la consideración de la ponencia, las cuatro afirmaciones son dogmas que hemos creído muy bien y que han generado como un rechazo per se a la técnica, a la norma y una gran confianza en el humanismo para pensar lo social, lo ambiental, lo equitativo del humano, ¿no? Bien, primer apartado de la ponencia tiene que ver con una contabilidad sintiente y es una contabilidad que habla de una acción contable sin sujetos, ¿sí? Y este tipo de contabilidad excluye la técnica y la norma como algo muy equivocado. Por ejemplo, la expresión contabilidad sustentable es incomprensible. Tiene que ver más lo sustentable con temas de modificación, optimización, regulación, sistemas que dependen de seres vivos, de personas. O sea, son los contadores en las prácticas lo que hacen lo sustentable. El contable en la empresa, en el hogar, en la cotidianidad, pero ese está excluido de las discusiones contables académicas sobre estos temas. Esas afirmaciones de la contabilidad sintiente son cuando, por ejemplo, aparecen como la contabilidad se emancipa, la contabilidad se altera, piensa, transforma, cambia, y hay que preguntarse ahí qué significa contabilidad y cómo los otros lo entienden también. Y la afirmación al final es que la contabilidad, no la contabilidad financiera en general, no se escapa a un dominio técnico y a un proceso regulado en su historia, como símbolo de representación, como mecanismo de control, como mecanismo de evaluación de fines, es un proceso normativo y técnico también. Hablar de contabilidad sin ellos no hablar de contabilidad incompleta. Bien, normalmente algunos estudios de contabilidad interpretativa o crítica asocian la contabilidad a los problemas de la pobreza, la vida, la desigualdad, la depredación natural, pero sin saberlo se refieren al campo de acción humana del contador público, ¿sí? A las personas que son contadores públicos. Expresiones como las siguientes son extrañas, son confusas o mal escritas. La contabilidad se emancipa, lucha, vive, transforma, es sustentable. En ella es sustantivo un predicado global, contabilidad. Para saber sobre su verdad o falsedad, que es lo que importa, digamos, en la investigación,
corresponde individualizar al sujeto que subyace en la afirmación así: Juan, el contable, se emancipa; Luis, el contable, lucha y se libera. Pero ahí tocaría saber entonces cuáles son las condiciones de posibilidad social, cultural y económica de Juan y Luis, cosa que no se hace en la investigación académica actual. O sea, no se sabe porque permanecen ocultos o invisibilizados por la contabilidad sintiente. Esta lo subsume y oculta. O sea, toda esta forma de hablar de contabilidad enfocada hacia lo social, lo crítico, ha olvidado al contable en particular. Bien, el tercer apartado de la ponencia, con bien de tiempo, tiene que ver con el uso de las humanidades para pensar los aspectos normativos y técnicos de la contabilidad. Aquí lo que arriba es un par de ejemplos que voy a sintetizar. Haciendo estudio de la norma y de las normas que se han emitido en 40 años sobre la auditoría del negocio en marcha, uno puede encontrar que de forma intencional estas normas han descuidado cosas importantes. Nunca se define qué es una duda sustancial por negocio en marcha. Se le dice al auditor que queda en el supuesto de que no busca evidencia de que un negocio está en marcha. Nunca se le vincula o refiere a técnicas financieras para determinar el fracaso empresarial que sí existen de 1960 en adelante. Y se le dice a él que no se refiera a las incertidumbres porque no las puede conocer. La norma lo conduce a cometer el error tipo 2, un falso negativo, es decir, mencionar que una empresa no tiene problemas cuando sí los tiene. Y eso fue lo que pasó en el 2008 con la crisis financiera, cuando más de 30 empresas multinacionales fracasaron después de haber recibido un informe limpio de auditoría. O sea, estoy diciendo que estudiar la norma permite saber a qué se le obliga al auditor, qué se le exceptúa, qué está excluido, qué le prescribe, y de alguna forma permite entender un sistema de poder también en vigencia. En ese sentido, siempre se piensa o se cree que la opinión del auditor depende de la normatividad, pero depende también de una política organizativa que se amolda al sistema económico capitalista. Digamos que los estudios de normatividad permitirán entender ese tipo de cosas. Digamos, la normatividad le permite a la firma auditoría gestionar su propio beneficio y elegir ad hoc la evidencia que debería mostrar o no según su necesidad o conveniencia. Otro ejemplo de esos análisis normativos tienen que ver con cuando encontramos alternativas contables que son distintas frente al mismo fenómeno. Pasa eso, por ejemplo, en la financiación de equipos, que por ejemplo, con una pyme y una multinacional es diferente el tratamiento contable, cuando eso no debería ser así. Pasa igual con los intangibles. Es el estudio como normativo y su consecuencia y su alcance, cómo genera también diferencias económicas y sociales. Lo que está abajo tiene que ver es con un análisis. Estos simplemente son como ejemplos muy particulares. Hay una idea muy acentuada acá en la tradición de pensar que si vemos la técnica contable, que se ha entendido mal como procedimiento, rutina, registro, serie de soportes, esto produce gente repetitiva sin pensamiento. En la técnica y la tecnología no hay, digamos, por sí misma un fin, sino sin, digamos, haber definido su uso. O sea, ya no tiene, digamos, una finalidad propia. No está bien, por ejemplo, decir esto que está acá. La contabilidad como técnica ella misma no produce ser repetitivo, sin poder, sin razón. Eso se relaciona más con un problema pedagógico y didáctico. El problema no son los usos de la técnica. Y hay una idea muy fuerte que uno observa en colegas, en comunidades, en colectivos, un desprecio total por la parte técnica procedimental sin ni siquiera haberla estudiado, por ejemplo. Ahora acá lo que hay acá es como unas inquietudes acerca de los logros que se reconocen como más avanzados. Hay un par de cosas acá. Lo que deberíamos hacer es hablar de investigadores contables críticos. ¿Sí? La contabilidad crítica pues, es una expresión confusa, porque lo que son críticos son los investigadores contables. Y esta perspectiva está como relacionada con la teoría de la acción contable, más que una teoría crítica de la contabilidad. O sea, no es clara esta relación que se propone entre contabilidad y, por ejemplo, contracuentas, contra contabilidad, accountability. Esto bien se puede relacionar con los estudios organizacionales, con el campo del análisis de discurso o con algunas atracciones de la sociología. Es decir, lo que no está claro aquí es cómo se usa la expresión de contabilidad, si como un concepto objeto como las disciplinas, si como un metaconcepto en la filosofía de la ciencia, o como un concepto aplicado a un sistema de información de gestión cuando se estudia de gestión y sus mensajes. Digamos que estas cuestiones que aparecen, siempre queda la duda de qué contable se está hablando allí en esas discusiones que ahí menciona. Hay unas preguntas acá que algunos colegas de la investigación crítica interpretativa omiten a propósito y son las siguientes. ¿Cómo opera la contabilidad al margen de la norma contable y su técnica? Y no solamente contabilidad financiera. ¿Cómo cuestionar la asignación de recursos económicos y distribución de la riqueza sin estudiar los efectos de los estándares contables, sus análisis de las consecuencias económicas? Esto pasa por alto.
no se advierte, no se estudia, ni siquiera se lee. ¿Cómo cuestionar la representación contable y la utilidad de la información sin estudiar los procedimientos contables, las políticas y requerimientos que se desprenden de la regulación en contabilidad? Son elementos que aportan también en la discusión crítica sobre la distribución de riqueza y acumulación en un sistema. Bien, cuarto apartado de la ponencia es como, es que no me ven arriba. Hay que buscar el tema de las humanidades es por fuera de la universidad. Hay unas humanidades que ya no se aceptan en el ámbito universitario, ni siquiera en la educación básica y bachillerato, que son las vinculadas al método socrático, a las que permiten vivir en democracia, las que potencian la subjetividad y la autonomía. Varias naciones han impedido el estudio de las humanidades, por ejemplo, Japón y otras. Hay todo un plan mundial por que los sistemas educativos vayan en función del crecimiento económico. Hay unas humanidades que sí se aceptan, que son las que potencian el trabajo digital, la religión, por ejemplo, o sea, la obediencia, la sumisión, el inglés, la matemática, el lenguaje, la técnica digital. Eso se potencia mucho en la formación básica, bachillerato y universidad. Pero se enseñan de lo que se enseña son fechas, nombres, eventos, información. Pero se evita, digamos, presentar las humanidades desde el punto de vista del agravio, la tensión, la colonización, el poder, la muerte. Eso como que no se pone en discusión los estudiantes. Hay un desplazamiento intencional de dejar las humanidades por fuera de lo cotidiano también. Toda esta invasión de lo tecnológico, toda esa subjetividad virtual que en la cotidianidad vivimos de ello. Entonces se anula la subjetividad personal y emerge una subjetividad digital que enfatiza las capacidades visuales y auditivas, facilita el procesamiento de información, pero se ofrece ante problemas matemáticos y de comprensión y vuelve obtuso, o sea, no agudo en la reflexión sobre los dilemas morales. Eso, digamos, un asunto que aquí está en potencia, una cotidianidad sin humanidad. Hay un desplazamiento de la realidad física y se trae lo virtual a lo presencial. O sea, de alguna forma vivimos sin normas, no hacemos filas, pagamos para evitar la fila, no hacemos un semáforo, todo se compra un clic. O sea, la tecnología ha invadido tanto la cotidianidad que rompe con los valores más tradicionales de la empatía, el respeto, la democracia. De alguna forma, esa subjetividad tecnológica corrompe la conciencia, ninguna del próximo inmediato, lo borra de alguna forma y hace que el contacto virtual social es real, cuando realmente es una falsedad. Entonces, lo que hay que hacer acá es no esperar que las universidades hagan más humanas a las personas, sus relaciones cotidianas, sino que hay que volver humanas nuestras relaciones cotidianas. Hay que entender que las humanidades no provienen de la educación actual, pero sí de la cotidianidad. En el siguiente apartado, hay que esperar de las humanidades mucho más para la persona contable y quizá mucho menos para la propia contabilidad, ¿sí? O para el contador público. Lo que está arriba es una paradoja que tiene que ver con, entre más es profesional de contaduría pública, a su vez se hace más inhumano. Ser contador público supone ir en contra de la libertad, de la verdad, del autogobierno, del dominio de sí, del otro como igual. Obedecer las normas profesionales por ley y por ética lo despoja de la aplicación de un criterio conceptual y de una práctica auténtica. Por ejemplo, acepta regulaciones opuestas ante los mismos fenómenos. Es como usted decir que su coche es verde hoy y decir que mañana es rojo. Y eso pasa en la contabilidad. O sea, no es igual el tratamiento contable de una propiedad planta equipo financiada para una pyme que para una gran compañía. A una pyme, entonces, el gasto financiero se le suma al resultado, le impacta la utilidad. En una gran compañía se le suma el activo y en la depreciación descuenta la financiación. Esto es diferente, incluso también para los intangibles. El contador público cree que los terrenos son inmutables, o sea, que el sol y el agua y los químicos no los afectan. Cree en la depreciación, que la contabilidad da cuenta del uso de las cosas, que les justifico tal cosa no pasa, son convenciones contables, son palabras y valores. Cree en la representación fiel, o sea, que la expresión contable es un símbolo fiel de la imagen del hecho económico, tal cosa tampoco sucede. Los auditores por norma no tienen que encontrar los errores y fraudes porque para todos los casos la norma los exime, siempre habrán dificultades. O sea, la norma en este aspecto lo hace obedecer, lo esclaviza, le fija unas andaderas en las cuales él no puede ser humano. Entonces, esta persona contable es profesional, es esposo, es padre, es hijo, es amigo, en los ámbitos del trabajo, la familia y lo social. Tiene vida social, vida política, ciudadano, es responsable, es consciente. Entonces, el humanismo cotidiano no requiere contabilidad social, crítica o medioambiental, sí razón y capacidad de juicio moral.
Las humanidades en lo cotidiano puede aportar al profesional contable o a la persona contable, comprender lo que vive, apoyar nuestras elecciones, pillarnos las desigualdades, abusos de poder, trampas, colusión, corrupción, advertir, comunicarlo y lograr la empatía. Bien, y para terminar, eh, aceptar un compromiso serio con las humanidades supone exiliarse, de alguna forma, dejar a un lado a las autoridades y los maestros y recuperar lo cotidiano. Golpear a tus padres es una afirmación asociada a Sócrates, a los falsos tutores, las autoridades falsas, ¿sí? De alguna forma, los tutores menoscaban la autonomía individual para pensar. Este vínculo entre las ciencias humanas y la contabilidad requiere un programa de epistemología suficiente que no abandone la contabilidad y siga hablando de los fines humanos en la sociedad, en la economía y en la cultura. Algo así parecido hace el profe García Casas en Argentina. Pero hay que empezar a buscar un programa que incluya los medios, la técnica, la tecnología, los fines y la evaluación de esos fines también. Hay que empezar a pensar y buscar y estudiar una teoría de la acción contable que permita definir una contabilidad vinculada a la acción. No se proponen definiciones de contabilidad sin teorías, que es lo que por ahí uno observa a veces. Entonces, digamos, lo que hay acá en esta teoría de la acción contable es como un estudio de la norma, de la técnica, de la tecnología, los dilemas profesionales, del lenguaje y sus usos, y la dimensión política y estética del contador también. Este abordaje es más cercano a los contadores públicos porque los incluye. No solamente los considera como los admiradores de los investigadores contables, que es lo que suele pasar. O sea, se fija en las cuestiones que ellos enfrentan, sus elecciones, sus dilemas, sus saberes, sus técnicas y procesos. Es volverlos objeto de investigación también. Acá el aporte de las humanidades tiene que ver con la sensibilidad contable, la crítica de sí, recuperar lo técnico y normativo como reflexión filosófica y cuestionar los fines y los usos. Y acabo con esta última diapositiva. Tiene que ver con esto. Estas cuestiones por trabajar están en el proceso de permitir entender si la contabilidad es una tecnología social, ¿sí? Eh, Hacerse preguntas como estas, por ejemplo, ¿qué fue la lógica de una norma? ¿Qué es una lógica deóntica? ¿Qué son los operadores deónticos? Es todos los elementos que prescriben los componentes de la normatividad, la definición, la prescripción, la obligación, la prohibición, la excepción. ¿Qué es la técnica, por ejemplo? La historia de esa técnica. Cómo la técnica de alguna forma involucra al sujeto en las operaciones, pero también, digamos, lo desconecta mentalmente para vivir un proceso. ¿Qué relación antropológica hay entre técnica y hombre, por ejemplo? ¿Qué es la tecnología? ¿Es una tecnología social la contabilidad? Y si así fuera, entonces, ¿cuáles serían las explicaciones socionaturales de su uso? ¿Cómo la contabilidad participa de los fines humanos? ¿Cómo la contabilidad incide en la determinación de culpa, fracaso o éxito? Son elementos que están allí en la discusión que bien podrían ser examinados retomando la mirada sobre los aspectos técnicos normativos que recuperen la persona contable en la contabilidad. El humanismo contable actual lo excluye a priori, realidades técnicas y normativas. Ahí ha finalizado la ponencia, Lisa. Muchísimas gracias, profe Sergio. Voy a mirar acá en el chat si hay algunas apreciaciones, si alguien desea comentar. Espérame yo. Bueno, veo que no hay comentarios. No sé si desea. No, veo una manito levantada. Espérenme que tengo una configuración acá que no me permite ver. El profe John Henry Cortés ha levantado la mano. Listo. Entonces, espérame. Ya, profe John Henry, te voy a enviar, te debe aparecer un mensajito allí para que actives tu micrófono y si ojalá puedas activar tu cámara. ¿Ya me escuchan? Listo, sí, profe, Sí, claro. muchas gracias. Profe Sergio, muchas gracias por tu presentación. Yo voy a hacer como, no sé, algunos comentarios, de pronto alguna pregunta, porque no estoy muy seguro si entendí, si comprendí bien el mensaje que nos querías transmitir en tu presentación. Entonces lo hago pues de todas maneras con ese riesgo de que de pronto me equivoque en lo que voy a señalar. Bueno, yo logro identificar aquí como 3 puntos. Hay una crítica, me parece que tú haces una crítica
a la perspectiva interpretativa crítica. Eso me parece bien, ¿sí? Sabemos pues que de todas maneras es una perspectiva en construcción. Hay muchos aspectos allí por seguir, en los cuales seguir avanzando, en los cuales seguir construyendo, especialmente en relación con la materialización de ese pensamiento y cómo se pone en acción las teorías que se han venido construyendo. Eso me parece bien. Un segundo punto, veo yo que tú, pues por supuesto, por el nombre también de tu ponencia, haces un fuerte énfasis en el concepto de humanidad, en el concepto del humano. Y pues claro, allí veo yo entonces una fuerte perspectiva antropocéntrica en la que, y aquí es donde no sé si de pronto comienzo a equivocarme, en la que yo veo que tú quieres revestir de importancia fuerte a los, digamos, como exaltar los procesos de las personas, exaltar los procesos de la humanidad, pero veo yo que en ese proceso como que de pronto estás dejando de lado otros asuntos que también hacen parte de nuestra vida, porque pues cuando exaltamos de esta forma al humano, estamos posiblemente cayendo en una mirada bastante antropocéntrica y eso tal vez tenga el riesgo de que dejemos de lado pues otros asuntos que tienen que ver con lo que no es humano, pero que también habita con nosotros, como la naturaleza, incluso seres que uno llamaría inertes, pero que también hacen parte de esa naturaleza y de todo ese mundo que nos rodea y que también habita con nosotros pues en este mundo. Y lo tercero, que está vinculado a esto segundo también, eh, es que, y volviendo también al primer punto de la perspectiva crítica e interpretativa, es que me parece importante, y aquí sigo un poco al profe Edgar, como una mirada dialéctica del asunto, porque a mí me parece que la contabilidad sí está llena de vida. Es decir, que la contabilidad sí tiene una potencia transformadora y la contabilidad tiene una potencia allí en ese concepto. Es decir, cuando tú, por ejemplo, hablas de que la acción se debe centrar en el sujeto, pero posiblemente no en la contabilidad, me parece que de pronto se está corriendo el riesgo de insinuar que la contabilidad es carente de potencia. Y yo creo que la contabilidad sí tiene vida, o sea, los conceptos tienen vida, las disciplinas tienen vida. Tanto es así que estamos reunidos en este encuentro por la contabilidad, o sea, hay una potencia, una potencia transformadora en la contabilidad. Entonces creo que de pronto desde la mirada dialéctica lo que uno intenta ver es que esa demarcación tradicional entre el sujeto, entendidos como las personas, y lo otro, que llamaría uno lo objetual, lo objetivo, lo objeto, como que no es tan clara esa demarcación. Es decir, siempre hay un proceso allí de retroalimentación constante entre lo sujeto y lo objeto, me parece que en ambos hay potencia, en ambos hay vida, en ambos hay posibilidad de llevar transformación y de construir lo que en últimas veo que yo pienso que tú quieres dejarnos con tu mensaje, es construir humanidad, construir respeto, construir justicia. Pues bueno, atino como a decir estas cosas, Sergio, no sé si de pronto me equivoco en la interpretación que hago de tu presentación. Hola John Henry, un abrazo, un saludo. Está bien, lo que pasa es que quizá la diapositiva no da cuenta de la cuestión de lo físico-social. Creo que acá en lo concreto está decir que está bien las preocupaciones de lo contable a nivel investigativo, crítico-interpretativo, que propende por lo social a la justicia, pero allí hay unos niveles diferentes de lo que sea contabilidad. Eso último que tú mencionas es una contabilidad metaconceptual, que es más la matriz disciplinar, es una forma de vida, y de esa no estaba yo hablando en ese momento. Quizá lo que uno encuentra en las discusiones de investigación contable crítica son preocupaciones sobre los usos de la información, la optimización de recursos
pero también uno logra percibir hay un abandono de lo contable, desde lo técnico normativo, pero lo que estoy intentando aquí plantear es que justamente ello se requiere examinar para poder entenderlo. O sea, que no podemos seguir creyendo que esos avances de investigación dan cuenta de un problema social sin estudiar lo técnico y normativo en la contabilidad. Creo que es un abandono que hay explícito y que es bueno volver sobre ello. Claramente mi intención acá es pensar las humanidades desde el punto de vista pues, de la empatía, de lo dialógico, de la conversación y de alguna forma, de alguna manera pensar que el contable es más que un contador público, que es una persona que vive una cotidianidad y que justamente se ha hecho mucho énfasis en colocar al contador público en el humanismo, pero de alguna forma se descuida, es que el humanismo tiene que ver es con todo lo que hacemos a diario. Eso es un poco el planteamiento allí. Pero estuvo bien yo, gracias. Gracias, Sergio. Gracias, profe Sergio. La profe Fabiola, le voy a dar la palabra. Espérenme un segundito y voy a leer un comentario que nos hace también una persona que nos acompaña de Brasil. No lo voy a leer en portugués, eso sí, pero lo leo en español. Él por acá nos dice, infelizmente las universidades brasileras se confunden muchas veces la teoría contable con las normas contables, lo que es un absurdo y pues también es algo que ocurre acá en Colombia. Y también la profe Lina hace un comentario, la profe Fabiola te debió llegar allí un mensajito, me confirmas o si no te lo envío de nuevo. La profe Lina Sánchez dice, profesor Sergio, muchas gracias por esta diciente intervención en el marco de la formación del profesional contable. ¿Cómo lograr humanizar las prácticas y la educación contable en el marco de las normativas del ministerio y lineamientos de calidad académica? La profe Fabiola ya tiene el micrófono, sí. Entonces, Sí, démosle vale. la palabra a la profe Fabiola y ya si no leemos la intervención de Lina. Profe Fabiola. Listo, gracias, Luis. Hola, Sergio, muchas gracias por tu ponencia, por tu intervención. Estaba pensando acá, pues, muchas cosas mientras te escuchaba, como, por ejemplo, pues, que nosotros a veces, sí, pues, efectivamente nos paramos en unas orillas donde creemos que si trabajamos las humanidades en la contabilidad, pues esto nos hará, como planteaste, de pronto más justos, pensar en ser más creativos, mucho más sensibles, que si no lo trabajamos, entonces nos vamos al otro lado, y si no trabajamos las humanidades, entonces vamos a hacer, o vamos a traer una formación muy técnica, y ser muy técnicos entonces nos hace dóciles frente al sistema, a los sistemas de poder, como también lo planteas ahí al inicio. Y entonces pensaba que a veces pararnos en esas orillas no nos deja ver lo que planteas de volver humanas las relaciones cotidianas. Entonces, me pregunto cómo poder trabajar estas humanidades desde la formación contable para hacer esas relaciones cotidianas más humanas, porque no podemos desconocer que muchas veces quienes están muy centrados en la técnica, también pues los conozco, pues son grandes personas, grandes seres humanos con grandes sensibilidades, ¿sí? Así como conozco otros que pueden estudiar humanidades y que no son las mejores personas, ¿sí? Pueden ser súper insensibles. Entonces a eso me refería ahora, con que a veces nos paramos en los extremos y no vemos no vemos como los medios del asunto. Entonces pensaba más bien como en ese papel de la mediación didáctica en la formación contable desde las humanidades, porque ya digamos que sabemos que el tema no se resuelve con poner una materia de epistemología o de filosofía o de ética dentro del pensum, sino que hay que reflexionarlo de una forma transversal, pero estoy como acá pensando el asunto y no sé, o sea, ¿tú cómo lo has pensado? ¿Cómo lo ves ahí? Porque efectivamente pues es importante, pero a veces como que damos vueltas en un lado, en el otro, cambiamos materias, modificamos el pensum, pensamos en el currículum, pero entonces, ¿qué pasa con las humanidades? Pues que llevamos décadas hablando de la importancia de las humanidades en la formación del profesional contable.
¿Tú cómo lo ves ahí? Fabiola, un abrazo, saludo, estés bien. Eh, digamos que en estas últimas experiencias hay una idea pues bastante quizá drástica de Martha Nussbaum, que es un temor al exilio de las humanidades en las universidades. Hay humanidades, sí, pero en función del crecimiento económico. Justamente la ponencia dice, no busquemos más las humanidades en la universidad. Ahí están capturadas por la contaduría pública, en función de la rentabilidad y de los informes y la técnica contable financiera. Hay que hacer humanas es los vínculos entre profesor y estudiante. Digamos, en mis cursos, de alguna forma entendiendo esto, lo que yo trato de potenciar es la imagen, la subjetividad, la narrativa. O sea, es que pensar, que para poder pensar tiene que escribir, eso es un problema. Uno puede ver el mundo, ver la realidad, volver eso dialógico, hacerse preguntas, buscar cuestionamientos. No hay ninguna clase técnica de metodología si no te preguntas primero por cuáles son los problemas del contexto. ¿Qué tiene que ver la conterapia con el MINTIC actualmente, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver la contabilidad, por ejemplo, con contar las muertes de los manifestantes de la primera línea? Es traer los problemas de una forma del contexto al ámbito de la discusión académica, es olvidarse del sílabus, también del currículum. Lo que yo hago habitualmente para potenciar las humanidades, pues son los diálogos, las narrativas, las interacciones por chat vía foro, que me permitan como hacer muy cotidiano mi comunicación docente. O sea, este formato de lo escrito no es un formato de la cotidianidad. Esto de leer, normas para redactar, le gusta a los profesores. Claramente podemos leer libros y mucho, y somos muy buenos en esto. Pero los estudiantes a nivel de pregrado tienen un alcance semiformal de investigación. Allí lo que tenemos que potenciar es que no se deje a un lado la posibilidad de ser sensibles, la subjetividad, narrar, imaginar, contar, dibujar, pintar. Todo eso está olvidado en la formación de primaria, bachillerato, para que el estudiante no pueda ser un potenciador crítico de la democracia. Pensar, vivir, luchar, reclamar lo justo. Se le enfoca hacia un mercado para que sea rentable. Lo que yo intento hacer es invertir ello y dejar a un lado este requisito de lo escrito, de que lea, escriba, pues tan bonito que usted escribió, sino usted cómo podría hacerlo. Que hagamos infografías hablando, hagamos narrativas y hablemos de eso, pero leamos un documento académico importante. O sea, es una combinación de entender quién es ese otro que está en tu clase y que de alguna forma quiere aprender. Pero si la barrera es el libro, es el texto, es el mecanismo, pues se puede perder el tiempo ahí. Muchísimas, profe. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe Fabiola. Voy entonces otra vez a leer la pregunta de la profe Lina y le doy la palabra a Juan, que la tiene levantada. Entonces dice... Creo que ahí la contesté ya, con lo que dije la Sí, contesté. listo. Entonces, Juan, ahí te envié la invitación. Ya, vale. Sí, ahí ya tienes el micrófono. Bueno, quería encender la cámara, pero no tengo el permiso. Buenos días, gracias Sergio Hola, por Juan. la presentación, Juan Hincapié. Yo también ando como en la línea del profe Henry, en el sentido como intentar como comprender la reflexión que nos presentas. En algunas orillas puedo compartir la reflexión, en otras creo que habría que entrarla pues a revisar más en detalle con lo que hayas escrito, pero yo quiero abordar dos puntos. El primero, que señalabas de la importancia del contexto para recuperar esa esencia de lo humano, del sujeto contable, y lo otro tiene que ver con propiamente el tema de las humanidades fuera del currículo, ¿sí? Fuera de la universidad, de hecho, específicamente como lo habías comentado. Entonces, por ejemplo, sobre el tema externo, sobre el tema del contexto, vos en el mal contable, por ejemplo, señalabas sobre de cómo ese elemento externo es el que entra a procesar las prácticas y a sancionar las prácticas contables que aún son inciertas, ¿sí? Pero creo que entonces en ese mismo sentido estaríamos dejando por fuera el hecho de que en algunas prácticas ética moralmente incorrectas no necesariamente provienen de la voluntad de la persona, sino que estas son impuestas al ser, ¿sí? Al sujeto contable, ¿sí? Entonces,
Muy interesante la reflexión en torno a las humanidades, pero entonces precisemos un poco a qué nos estamos refiriendo con ese abanico de las humanidades, primero. Porque entonces si, por ejemplo, lo tiramos sobre la filosofía, si lo tiramos sobre la ética, si lo tiramos sobre la lingüística, podríamos ir abordando diferentes problemáticas que atraviesan a la contabilidad, pero que también atraviesan al sujeto. Por ejemplo, vos lo decías ahorita, ¿de qué entendemos por contabilidad? En el discurso académico y en las investigaciones se traslapan los conceptos, se traslapan las naturalezas epistemológicas y eso no pasa nada, pero eso tiene un peso importantísimo en la forma en la cual interiorizan las prácticas las personas, se asumen en esas prácticas y también asumen la forma en la cual crean conocimiento. Y ahí estamos hablando de una posibilidad en términos de las ciencias humanas, ¿sí? Entonces, esa precisión del abanico en el cual juega lo humano fuera de la universidad para poder hacer la recuperación de esa esencia de lo humano del sujeto, eso por un lado. Y lo otro tiene que ver entonces ya es con la importancia del contexto, del entorno, en ese proceso de humanización, porque volviendo al punto anterior, nosotros podríamos entrar a tener una discusión en términos de, por ejemplo, la naturaleza epistemológica de la contabilidad, ¿sí? De que si se defiende como ciencia, como técnica, tecnología, listo. También podemos entonces, en ese mismo sentido, mirar si hay humanidad o no hay humanismo en las prácticas o en el proceso académico o en la forma como se mira el contable. Pero la discusión tendría que trascender y precisamente invitar esas otras orillas de conocimiento, como por ejemplo la administración, la psicología, la economía, porque interactúan con el sujeto contable, pero no son conscientes de estas problemáticas. Entonces se busca y por lo que entiendo, porque también quiero ser muy cauteloso con eso, por lo que entiendo de la presentación, Sergio, se hace unas reivindicaciones sobre la figura del ser humano que hace unas prácticas contables, pero que queda como aislado al relacionarlo con los otros campos del conocimiento o con las otras prácticas que realizan las personas desde sus orillas de experiencia, ¿sí? Entonces, intentar recuperar o hacer evidente la importancia de la conversación, de el abrazo fraterno, ¿sí? En el sujeto contable, cuando esté en la organización, para aterrizar el ejemplo, cuando esté en la organización simplemente se observa como una máquina, se observa como alguien que debe producir resultado, alguien que puede ser explotado, pero que no se le oculta a los colegas, a los compañeros de las otras dependencias, de cómo están observando allí al sujeto contable. No sé si he sido claro de pronto con mis preocupaciones, Sergio, pero creo que con esos aspectos de pronto nos podrías ampliar un poco más tu presentación. Gracias, Sergio, un abrazo. Vale, Juan, no, sí, sí está claro para mí. Creo yo que la preocupación es que quizá podemos pensar, investigar en función de la persona contable, que fue lo que yo planteé allí. Es que lo que me preocupa a mí es, digamos, que siempre la investigación está enviando unos mensajes muy claros sobre los temas de justicia, distribución, crítica social, pero que se ha hecho a un lado, se ha exiliado, se ha ocultado al principal protagonista, que debería ser el contable como persona, y que los avances académicos lo descuidan, o sea, esta teoría de la acción, que bien podría tomar su dimensión cotidiana, su dimensión del lenguaje, su dimensión política, puede ser, digamos, una fuente de discusión para pensarlo también allí. Entonces, digamos que quizá en este instante lo que la ponencia se puso fue por fuera del ámbito universitario y quizá entonces en un asunto como de renuncia, como no esperemos más de las humanidades, como campo de conocimiento. Por ejemplo, Sabater tiene un texto muy bonito en internet sobre las humanidades donde él no las mira como campos de conocimiento. O sea, esa separación entre, digamos, las ciencias de naturaleza y lo social humano, que es la más clásica en lo que estoy hablando, para él no existe. Son campos de formas de vida donde lo importante es lo biológico, la comunidad, la experiencia y lo más simple, el lenguaje cotidiano. Ese es un buen texto el de Sabater y es una mirada muy diferente. Cuando hablabas un poco de precisar las humanidades, pues es ponerlas por fuera de la universidad, es ponerlas por fuera de ese currículo capturado.
O sea, para mí en el sentido de las humanidades están fungiendo allí en un asunto como aquí leemos, aquí estudiamos, aquí hay investigación, pero de fondo lo que se está provocando es un contador instrumentalizado por la norma técnica. Entonces hay que pensar eso para discutirlo. Entonces digamos que a mí me parece que en ese sentido el contador público tiene, digamos, otra labor que podría hacer por fuera de la universidad, por fuera de la parte profesional, donde él pueda también, digamos, dejar huella sobre esto de lo cotidiano y humano, que de alguna forma va a ser muy necesario. O sea, todo lo que uno observa ahora es una cotidianidad sin humanidad, una normalización, digamos, de la falta de convenciones, de una premura por lograr las cosas, la inmediatez, no respetar, digamos, ninguna convención social o orden. Todo eso se está como perdiendo. Y puede ser de alguna forma importante recuperar eso cotidiano desde un punto de vista más social y humano. Y sí, creo, Juan, que está bien la intervención que haces y sí fue clara para mí. Va bien con la ponencia de alguna forma.